Bienvenidos a Código Fuente. Cada jueves en Capital Radio, los responsables de ciberseguridad de las principales empresas de este país hablarán de ciberresiliencia con aquellos que no suelen hablar sobre este tema, pero que tienen mucho que decir. Exploraremos el rol de la alta dirección, la responsabilidad de los líderes tecnológicos y el papel de las instituciones públicas y reguladores. Estás en Código Fuente. Empezamos. Buenas noches a todos. Soy Josep Bardallo, CISO de Recoleta Solut, y tengo el gran privilegio y el gran placer de hoy entrevistar a Ana Buitrago, ex consejera de Amazon y consejera en diferentes empresas. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Josep. Muchas gracias por tenerme hoy aquí con vosotros. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación de Ciberlideria. Vamos a empezar un poquito en materia y es un poco de explícanos a qué te dedicas, qué defines tu trabajo, qué es lo que más te gusta, qué es lo que te hace disfrutar más. Bueno, un poco introductorio de tu persona. Que me conozcan, ¿verdad? Bueno, sí. Pues la verdad que mi trayectoria profesional se escribe en varios capítulos. He sido abogada primero de despacho y después en empresa los últimos 24 años, de los cuales he sido la General Counsel, la secretaria general de Amazon para Sur de Europa, Reino Unido y Alemania en los últimos 11 años. Actualmente he empezado una nueva etapa profesional, decidí dejar atrás ya mi etapa directiva ejecutiva y actualmente soy, como decías, consejera en varias empresas y también consultora externa de Pricewaterhouse en cuestiones de legal tech e innovación. Las empresas en las que estoy como consejera y que me apasionan por su propósito y porque estoy muy alineada con los fines que buscan son, por un lado, Ingenostrum, que es una compañía multinacional dedicada sobre todo a proyectos de transición energética hacia las energías limpias, y por otro lado Goodwill, que es una corporación americana con sede en Nueva York, pero que opera en el tercer sector porque su objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad mediante programas de formación y también toda una cadena de tiendas allí muy conocidas de segunda mano y con mucha base en la economía circular. La verdad es que tienes una trayectoria espectacular. Pues supongo Muchas que durante gracias. toda tu trayectoria profesional pues te habrás inventado muchísimos retos. Como estamos en un programa de ciberseguridad, ¿nos puedes explicar un poco tus principales retos o algunos retos que te hayas encontrado, que te hayas tenido que pelear o que defender o que quieras contar, evidentemente, que puedan ser? Sí, efectivamente no puedo contar todos como no siempre. Me gustaría por mi función legal, pero mencionaría dos. Empezando por el final, cuando me uno a Amazon, pues el gran reto que se me plantea es facilitar su aterrizaje en España y luego más adelante, a medida que fui asumiendo más funciones, pues también consolidar la posición de la compañía en a lo largo de Europa, ¿no? En España y en Italia, que también estaba bajo mi responsabilidad, pues mi gran reto fue facilitar el negocio, que hiciéramos iniciativas y proyectos a favor del cliente que no se habían hecho antes en los respectivos países y que eran cuestionadas por la competencia, pero realmente era calibrar adecuadamente el riesgo, analizar los pros y cons y buscar soluciones que, siendo siempre favorables para el cliente, pues al final han prosperado y han sido realmente un éxito, ¿no? Y antes de eso, bueno, pues mencionar también que fui secretaria general y del Consejo de Iberdrola Renovables, a la que me uní también desde cero, igual que en Amazon. Fui la primera abogada en ambas empresas, y en el caso de Iberdrola Renovables pues fue hacerla crecer exponencialmente, tanto de forma orgánica como inorgánica, a través de operaciones de money, y en el 2007 llevar a cabo la UPV de la compañía, la salida a bolsa, y asumir en mis ratos libres, como yo digo, la secretaría del consejo de una cotizada del IBEX, ¿no? Que para mí fue una experiencia espectacular, ¿no?
La verdad es que no te has aburrido, retos has tenido para dar y vender. Bueno, quien me conoce dice que soy un poco valiente, Un poco valiente. pero sí, me gusta explorar nuevas oportunidades y asumir retos. Pues hablando de retos, uno de los retos más importantes hoy en día es la ciberseguridad, pues supongo que te ha afectado en todos los puestos que has estado. ¿Cómo definirías tú la ciberseguridad? ¿En qué te afecta, digamos, en tu día a día? Efectivamente. Bueno, para mí la ciberseguridad tiene dos lecturas o dos ángulos, ¿no? Desde la posición tanto previamente como secretaria general, directora legal, como ahora consejera, ¿no? Miembro del Consejo de Administración. En ambos casos tiene dos ángulos muy importantes. Por un lado, para mí es un pilar fundamental del sistema integral de gestión de riesgos de cualquier compañía, ¿no? Por cuanto, digamos que es una primera línea de defensa, tanto física como, ¿no?, hardware, software del negocio, ¿no?, y de la supervivencia de la empresa. Pero va mucho más allá, es una cuestión también de estrategia de negocio, ¿eh? Yo no puedo concebir la ciberseguridad al margen del negocio, por cuanto es un elemento esencial para garantizar la continuidad del negocio en caso de un ciberincidente, y además, si no hay una estrategia de ciberseguridad bien coordinada con la estrategia de negocio, vamos a ir dando palos de ciego, vamos a gastar probablemente en sistemas y en procedimientos que quizás no sean los óptimos en el sentido de adaptados, ¿no?, eficazmente a la compañía, y no tienes garantizado tampoco que vaya a realmente funcionar con la eficacia que se desea de cara a proteger no solamente a la empresa y a sus empleados, sino también los datos de proveedores, los datos de clientes y, en general, también muy importante la reputación de la empresa. Y tú, como miembro de diferentes consejos, exactamente, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu papel concretamente? Bueno, obviamente por mi formación y experiencia legal, sí que mi papel ha sido clave, tanto en Ingenostum como actualmente en una compañía que todavía no se ha hecho público, pero que me he unido. Sí que se me ha pedido que revise junto con el CTO y con el equipo, ¿no?, tecnológico de la empresa, si estamos bien preparados. Obviamente, desde el punto de vista tecnológico yo no puedo asesorar, pero sí esa parte del negocio y de la continuidad del mismo, qué planes tenemos, no solamente pura de recovery tecnológico, ¿sabes?, de los sistemas, sino realmente aterrizado al negocio, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de si tenemos un ataque o simplemente un incidente, ¿no?, de seguridad? Que hay unos procedimientos muy sólidos en la compañía para realmente restaurar, ¿no?, que es la clave, la continuidad de negocio cuanto antes. Y para eso es muy importante la formación, que haya procesos, como digo, sólidos, y que esos procesos sean conocidos, que estén asignadas las responsabilidades, que se hagan ensayos, ¿sabes?, falsos, etcétera, ¿no? Y que esté bien engrasado todo el sistema. O sea, que como consejera tus principales preocupaciones básicamente es esto, es la resiliencia y que haya un buen gobierno, ¿no?, que se haya una buena formación, que esté involucrada toda la empresa. Efectivamente. Y aparte de que hay obligaciones legales, ¿no?, en casos de que estén comprometidos datos personales u otras cuestiones, pues hay que comunicar a las autoridades. Entonces, bueno, asegurarnos de que todo eso está escrito, conocido, e incluso que si se puede, que se ha hecho algún simulacro, ¿no? Vale, y desde tu puesto del consejo, exactamente, ¿qué es lo que miras así a grandes rasgos desde el punto de vista de ciberseguridad? Cuando analizas una empresa, como decías, que te han pedido ayudar a la estrategia, pues ¿cuáles son los puntos principales que pones foco? Primero, si tenemos el equipo adecuado, en la medida en que yo pueda asesorar, ¿no? Y si no, pues reforzarlo, ¿eh? No tanto en la parte tecnológica, que eso, repito, pues lo tienen que ver los expertos, pero sí en la parte de equipo, ¿no?, de refuerzo y de procesos si realmente ocurriera algo. Segundo, si realmente el plan de recovery es un plan que atienda a las necesidades del negocio y que muchas veces no dependen del CTO, sino que es, oye, ¿qué va a hacer el de financiero? ¿Qué va a hacer el de legal? ¿Qué va a hacer las plantas? Imagínate, de las instalaciones de la compañía, cómo van a reaccionar, qué plan B tenemos, ¿no? Y bueno, y luego obviamente que esos procedimientos estén en consonancia con las exigencias legales y de buen gobierno, y muy importante también
que todo eso suba al Consejo. O sea, por mucho que yo lo revise, por mucho que asesore desde el Consejo, mi labor también es que toda esa información llegue al Consejo, que el Consejo la revise, que tome razón, que haga sugerencias, que comprenda lo que está haciendo la compañía, los riesgos a los que se enfrenta, si hay que invertir más dinero o si hay que hacer algún tipo de transformación de los recursos técnicos o humanos de la compañía, que se haga, y también asegurarme que el CISO o el CTO, si no hay CISO, o los dos, según el caso, vengan al Consejo periódicamente, que creo que es muy importante que haya ese feedback continuo, ¿no? O sea, tú eres partidaria de que el CISO venga al Consejo y vaya aportando. Sí. Porque es una discusión, digamos, bueno, es una tendencia hoy en día, pero no hay un nivel de madurez todavía adecuado. Supongo que las empresas del IBEX sí, pero a nivel de media empresa no. Bueno, depende, ¿no? Porque también, precisamente en empresas de tamaño mediano, cuando no es tan habitual que haya un CISO, ¿no? Porque se tiene subcontratado, pero sí al menos hay un responsable, ¿no? de todo lo que es la informática, la tecnología en la empresa, y esa persona está si es suficientemente senior, que a eso me refería, ¿no? Con los recursos adecuados y demás, y pues esa persona debería ser parte del comité de dirección y, en consecuencia, como el resto de miembros del comité, tendría que tener una interacción habitual, digamos, ¿no? E incluso previamente agendada, ¿no? Con el Consejo, ¿no? Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta ya más personal, un autodiagnóstico. ¿Cómo te definirías en 3 conceptos, en 3 palabras? Sí, bueno, pues hablaría en primer lugar, me veo como un agente de cambio. En toda mi trayectoria, ¿no? Desde que me uní a empresa, pues los retos que he abordado ha sido de crecimiento y de cambio cultural o de adaptación cultural, ¿no? En el caso de Amazon. Por ejemplo, considero también que tengo una visión estratégica, aporto estrategia, aporto visión a largo plazo y capacidad analítica, sobre todo en lo que tiene que ver con riesgo, pero no solo mal trabajo hacemos si nos limitamos a identificar riesgos, ¿no? Sino realmente calibrar, ¿no? Valorar ese riesgo, pros, cons, medidas de mitigación y continuamente revisar el apetito de riesgo de la compañía, porque obviamente, y el Consejo está para eso, ¿no? Para tener muy identificados los riesgos, pero también hay que definir, y es algo que hay que revisitar, como digo, ese apetito de riesgo, porque también puede ser un gran ¿no? Un gran obstáculo para el desarrollo del negocio, ¿no? Y se puede perder ventaja competitiva, etcétera, con lo cual hay que estar continuamente cuestionándose ese apetito de riesgo al alza o a la baja, ¿no? Perfecto, pues bueno, esto es un programa que nos están escuchando muchos responsables de ciberseguridad, muchos CISOs, como es mi caso. ¿Qué consejo nos darías a nosotros, que normalmente somos más tecnólogos, como dices tú, o somos más técnicos, para mejorar, para facilitaros el trabajo del Consejo, tu trabajo o de la alta dirección, o para mejorar? Claro, yo creo que hay dos, que seguro que no es la primera vez que lo oyes, ¿no? Que hay dos claves en este aspecto, desde que creo que facilitaría mucho el trabajo tanto del CISO como del Consejo, ¿no? Lo primero, que os aseguréis, y si no, buscad apoyos internos para que el CEO de la compañía realmente os involucre en las cuestiones de negocio, ¿eh? Y obviamente por vuestro lado, eso para un CISO eso implica también estar dispuesto a ir a reuniones de negocio y a discusiones donde quizá no aporte necesariamente, pero es la única forma que yo conozco realmente efectiva de poco a poco ir conociendo el negocio, las preocupaciones, las limitaciones, etcétera, ¿no? Y luego está la cuestión no solamente de qué se hace, sino cómo se cuenta, ¿no? Y es importante, es uno de los principales problemas que tenemos, que claro, no sabemos traducir, ¿no? Claro, nuestro lenguaje. Claro, pero eso se puede hacer. Eso en mi profesión, la jurídica, también ocurre, ¿no? Sí. Cuando llegamos, ¿no? Pues podemos hablar un lenguaje que si es muy especializado, lo que hace es que desconectas, ¿no? Te generas una separación formal con el interlocutor, que hace que el interlocutor se bloquee y ya no te preste atención, ¿no? Entonces, al revés, ¿no? Hay que... yo recuerdo un consejo que me dio un compañero de Amazon cuando llegué y que me dijo, si realmente quieres que te respeten y te tengan en cuenta, habla como tus clientes, viste como tus clientes y no te saltes ninguna reunión
donde te convoquen, por lo menos al principio, ¿no? Y de forma recurrente, porque realmente ese es para mí un elemento clave y que cambia la percepción y que facilita el trabajo, ¿no? Sí, involúcrate, o sea, transfórmate en ellos, por decirlo así. Exacto. Es una buena manera. Mira, aprovechando que también tienes mucha experiencia y que también tienes mucho estrés, como sabes, la figura del CISO, de responsable de ciberseguridad, pues tiene un gran nivel de estrés, entre que tienes que explicar a la empresa y tienes que, lo que tú dices, traducir hacia arriba las necesidades y para que, digamos, te apoyen y te involucren, pero también por el día a día, los incidentes y la gestión de todo este estrés. ¿Cómo gestionas tú el estrés? ¿Cómo recargas las pilas? ¿Qué consejos nos puedes dar? Pues, desde tu punto de vista, que tú seguro que también pues has tenido que con muchísimas situaciones de estrés, con muchas dificultades en ese sentido. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu manera de autorrecargarte? Sí, bueno, yo creo que es importantísimo dormir bien, que es algo que no siempre podemos controlar, pero hay que tener cierta disciplina, ¿no? de cortar, ¿no? con el día a día y darse un espacio para dormir bien y también adaptarse un poco a los biorritmos de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, soy early bird, a mí me gusta, empiezo pronto el día y me he resistido mucho a ello mucho tiempo porque querría dormir más horas, empezar un poquito más tarde, que el día se hace muy largo, pero definitivamente he decidido cambiar el chip y decir, mira, pues me adapto, soy tempranera, pues me levanto temprano y aprovecho ese tiempo, ¿no? para trabajar. Y luego, pues, para mí mi fuente de energía es sobre todo mi familia, mis amigos, el aire libre, el sol, una alimentación sana en la medida de lo posible y algo de ejercicio, ¿no? Yo ahí sí que tengo mucha disciplina de 2 días a la semana, aunque me cuesta horrores porque suele ser muy temprano y el domingo, etcétera, pero no dejar de hacer las tablas de ejercicios para sobre todo prevenir lesiones y prevenir ese dolor, ¿no? Y ese que se te carga la espalda, los hombros, etcétera, por esa tensión acumulada de toda la semana, ¿no? ¿Y qué haces cuando tienes uno de estos días que dices, me quiero ir a dormir, vamos a cerrar ya? ¿Cómo desconectas? ¿Cómo te sacas toda esa tensión? ¿O simplemente sigues con tus prácticas habituales? Sí, bueno, a mí me ayuda mucho leer antes de acostarme, ¿no? O sea, primero parar a partir de cierto momento, ¿no? Es verdad que para irme tranquila, ¿no? Que nos pasa a todos, ¿no? Tengo que haber cerrado, ¿no? Ciertos temas, ¿no? Con lo cual ahí a veces negocio conmigo porque ese momento en el que quieres cerrar y dices, pero es que lo voy a cerrar en falso, lo voy a cerrar mal, lo voy a hacer rápido o me voy a quedar muy tarde, ¿no? Entonces ahí negocio conmigo misma y digo, no, mira, tranquila que mañana será otro día y lo vas a sacar mucho más fresca y efectivamente, ¿no? O sea que busco mucho la eficiencia, ¿no? Y luego, como digo, leer o escuchar, me encanta la historia, por ejemplo, entonces estoy escuchando ahora un podcast de historia que me acompaña en ese proceso porque de irme relajando y termino muchas veces, me quedo dormida y sigue, bueno, pero sigue funcionando. Pero exacto. Has desconectado totalmente, has cambiado tu mente. Creo que hay que sitio. cambiar de contexto, hay que Claro. salir de, si estás trabajando en casa, pues irte de donde estés y dejar el ordenador o guardado en un cajón o fuera de la vista, y lo mismo el fin de semana, etcétera, y cambiar de tema radicalmente, ¿no? Leer, ver una serie que no dure mucho, escuchar un podcast, darse una vuelta, muchas veces también, ¿sabes? Airearse un poco si has estado todo el día en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiar un poco el chip. Pues mira, ya para ir acabando y aprovechando que te tengo a ti, ¿cuál crees tú que sería la función principal de un CISO? Desde el punto de vista, con tu experiencia que tienes, digamos, de la parte más de consejera, ¿cuál sería la definición de un buen CISO, sus principales funciones? Pues yo creo que es alguien que debe trasladar tranquilidad, y entiendo que es una gran responsabilidad, al consejo de que si ocurre un ciberincidente, la compañía cuenta con los medios razonables para garantizar la continuidad del negocio, la vuelta, ¿no? El poder darle al botón de on lo más pronto posible, ¿no? Y también, si hay excepciones, si hay supuestos en que eso no puede ocurrir, que estén bien identificados. O sea, evitar en la medida de lo posible grandes sorpresas, ¿eh? Y eso es muy importante, compartir información. Por eso la idea de que el consejo tiene que escuchar frecuentemente, ¿no?
al CISO y establecer un diálogo, ya sea directamente, ya sea a través de un consejero, que es lo que ha sido mi caso, que se encargue de ello y que luego lo cuente, ¿no? Si a lo mejor es demasiado forzar la agenda, ¿no? Que esté el CISO viniendo al consejo continuamente, ¿no? Porque ¿con qué periodicidad crees tú que es bueno hablar el consejo, los consejeros con el CISO? Depende mucho de la madurez de la empresa. Si está en un proceso de transformación tecnológica, de adaptación, o el consejo es nuevo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Ingenostun es un consejo que acaba de empezar, acabamos de empezar por la entrada de un fondo de capital riesgo, pues ahí yo creo que tiene que haber más frecuencia, porque es parte de del proceso, ¿no? de cambio de la compañía, ¿no? Si es una empresa madura, si los procesos están ya bien verificados, si el consejo está familiarizado, pues yo creo que 1 o 2 veces al año, tampoco estamos hablando. Pero no hay una fórmula mágica, ¿no? Al final es que quiero conseguir yendo al consejo, y yo creo que el objetivo es dar tranquilidad y evitar grandes sorpresas y ser homogéneo, ¿no? Que es lo que siempre nos dices. Exacto. Sobre todo no peguéis muchos saltos y información coherente y que vaya. Y no olvidemos también que los riesgos de ciberseguridad, cuando se comprometen datos de clientes, proveedores, empleados, etcétera, tienen un componente de riesgo reputacional muy alto, que es otro área que al consejero delegado y al consejo le tiene que preocupar y mucho, ¿no? Porque está para velar por la reputación de la empresa. Entonces es otro aspecto que también no se os puede olvidar, ¿no? ¿Y crees que tenemos suficiente nivel de madurez en las empresas por las que tú has pasado? Bueno, que Amazon es otro nivel, ¿no? Pero claro, en Amazon definitivamente. Sí. En el resto de empresas yo creo que se va creando la conciencia, también la regulación, ¿no? Que ya establece, ¿no? Directamente, ¿no? Que el Consejo de Administración es responsable, cosa que en otras áreas, por ejemplo, en la reciente propuesta directiva de diligencia de vida no se ha conseguido, ¿no? Sin embargo, en temas de sostenibilidad y derechos humanos, en temas de ciberresiliencia está la ley, y a nivel Europa se dice, el Consejo es responsable. Con lo cual eso, como tú dices, ayuda mucho a abrir esa puerta de diálogo, y ahora lo que hay que ir es preparado, porque si esa reunión comienza, como hablábamos antes, con un lenguaje ininteligible, con la carta a los Reyes Magos poco realista de lo que necesitas, etcétera, ¿sabes? No sé. También la relación con el Consejo es una relación de cierta negociación si vas a pedir recursos, entonces tienes que argumentarlo bien, tienes que ir y elegir tus momentos, y muy importante, lo decía antes, el apoyo del consejero delegado, del CEO, ¿no? Que es clave, ¿no? Que se esté suficientemente coordinados, porque claro, tienes que habértelo ganado antes, haberlo convencido antes. Exacto, y que apoye la propuesta que vaya a llegar al Consejo, ¿no? En cuyo caso será, si es una propuesta de inversión o de cambio de sistemas, etcétera, ¿no? Perfecto, pues bueno, ya solo me queda preguntarte, pues nos has dicho unos cuantos consejos interesantes para lo que es el lenguaje y lo que es el cómo dirigirnos o cómo aportar más valor, cuál es la periodicidad y sobre todo pues eso, lo que tú consideres que es por definirlo de una manera única, la mejor cualidad que debe tener un CISO para poder interactuar bien con el consejo. De todos los que me has dicho, pues buen lenguaje, que traduzca, que sea coherente, que vaya con buenos mensajes. Para ti, ¿cuál es lo más importante? Dices, mira, este es un buen CISO y va a aportar. Claro, bueno, la competencia técnica la doy por hecha, ¿no? O sea, eso es algo que dices, ¿no? Tiene que ser óptimo y conocer muy bien, ¿no? Y los recursos con los que cuenta y las limitaciones, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, vista la necesidad en estos años de invertir en recursos, tanto técnicos como humanos, y también el proceso todavía pendiente de muchas compañías de hacer una real transformación hacia la era digital, ¿no? Que es lo que viene con inteligencia artificial, etcétera. Yo hoy día creo que tiene que reunir 2 condiciones: una templanza excepcional y resiliencia en cuanto a que saber que le digan que no y volver, o sea, no rendirse, ¿no? Porque yo a veces veo en CISOs con los que hablo un cierto desánimo, sí. Pero también una capacidad de negociación. Capacidad de negociación. Y bueno, la resiliencia en los CISOs lo tenemos, menos de lo que tú dices, digamos, no podemos decaer, porque ya no solo de cara al consejo, a los mensajes, sino también en el día a día, la resolución de problemas, trabajar con pocos recursos y este tipo de cosas. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Ya nos toca despedirnos.
hasta aquí el programa de Código Fuente. Muchas gracias por habernos atendido, por tus sabias palabras, y me quedo con el mensaje de que tenemos que tener resiliencia y que tenemos que saber, digamos, tener mucha templanza, básicamente. Muchas gracias, encantada. Gracias a ti. Salud.